Tal día como hoy. Podcast número 29. Hoy vamos a hablar de un libro, de una historia personal, y lo haremos del día que su autor decidió que tenía que contar lo que vivió, de un libro que se forjó en su mente y en pequeños trozos de papel. Un libro que nace de la observación que hacía día tras día de sus compañeros y de cómo afrontaban las condiciones más duras, a las peores adversidades a las que un ser humano puede hacer frente. Vamos a hablar de un libro con un fuerte impacto en la humanidad. De hecho, está considerado como uno de los 10 libros de mayor influencia en los Estados Unidos. En todo caso, y más allá de cualquier ranking o lista, el libro que nos ocupa hoy merece ser incluido en el catálogo de las obras clásicas que construyen el patrimonio intelectual de la humanidad. Un libro que en su primera edición se llamó Un psicólogo en un campo de concentración y que pasó sin pena ni gloria. Ni en su primera edición ni en la segunda. En términos literarios, se consideraba un libro enfermizo y que jamás tendría una audiencia masiva, pero que gracias al profesor Gordon Allport, un gran psicólogo de la época, consiguió que se pudiera volver a editar, pero con la condición de que el autor debía añadir su relato autobiográfico, además de evidenciar las nociones básicas de la logoterapia. Vamos a hablar del libro El hombre en busca de sentido y de su autor, Viktor Emil Frankl, de su historia y su decisión de querer contar al mundo lo que vivió en los diferentes campos de exterminio nazis y cómo el 27 de abril de 1945, tras la liberación por parte del ejército norteamericano, decidió ayudar a los demás con su testimonio y trabajo. ¿Empezamos? Viktor Frankl fue neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial, un superviviente de los campos de concentración nazis. Nació en Viena en marzo de 1905, de origen judío. Ese fue su delito, en una época convulsa y de vergüenza en la vieja Europa, con sensibilidad social desde joven y siendo un estudiante universitario simpatizaba con organizaciones juveniles socialistas y se interesaba por la psicología. Más tarde estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología y psiquiatría. Desde 1933 y hasta 1942 desarrolló su carrera profesional trabajando en el Hospital General de Viena, practicando la psiquiatría de forma privada, hasta llegar a dirigir el departamento de neurología del Hospital Rothschild, único hospital de Viena donde se admitían a judíos. En septiembre de 1942, él, su esposa y sus padres fueron deportados a un campo de concentración cercano a Praga. Desde ese momento empezó a deambular por 4 campos de concentración, incluyendo el temido Auschwitz. Fue allí, en esos campos de la muerte, donde gestó el libro que nos ocupa hoy. Utilizaría pequeños trozos de papel que recogía a la menor oportunidad y en ellos relataba sus experiencias, sus sentimientos que vivía y sentía en aquellos terribles lugares. Frankl observaba cada día cómo había compañeros que resistían las más duras condiciones frente a otros que se dejaban morir, literalmente, al no tener fuerza interior. El sistema inmunológico de esas personas bajaba para finalmente morir. Se dio cuenta que tanto él como todas aquellas personas que resistían a esas duras condiciones, tanto físicas como psicológicas, era por una razón. Habían buscado un sentido a su vida. Viktor buscó el suyo. Sus padres y su mujer le daban fuerza para seguir. El pensar en ellos y en que todo ese horror acabaría y podría reunirse de nuevo con sus seres queridos le daba una fortaleza mental para seguir luchando. Como él decía, quien tiene un porqué para vivir puede resistir cualquier cómo.
Cuando salió del campo de concentración en 1945, nada más y nada menos que 3 años después de ingresar en él, descubrió que ninguno de sus miembros familiares había sobrevivido al Holocausto. En ese momento, Frank buscó un nuevo sentido a su vida. Ese sentido fue contar al mundo entero su aprendizaje personal en esas circunstancias. Fue entonces cuando se afanó en crear su propia teoría, la logoterapia, o terapia basada en la búsqueda del sentido. Tras la liberación y su regreso a Viena, le asignan un departamento en el 9º distrito, en el que vivirá el resto de su vida. Fue nombrado jefe del departamento de neurología de la Policlínica de Viena, puesto que ocupó durante 25 años, y fue profesor de neurología y psiquiatría en la Universidad de Viena. Finalmente, Viktor Frankl murió en 1977, pero sin duda nos dejó una gran lección de vida para todos. Frank, y tal como hemos comentado, quiso cumplir con su objetivo que daría sentido a su vida, dar a conocer su vivencia y todo lo que él había aprendido, y eso lo decide hacer a través de un libro, El hombre en busca de sentido. A la llegada al campo de Auschwitz, sin su mujer ni sus padres, fue traumática, al igual que la de todo ser humano vejado por esas circunstancias, pero él se conjuró en salvar el manuscrito de una obra que llevaba años trabajando. Era la obra de su vida, cuestión que fue en vano, ya que los guardias la descubrieron y la rompieron delante de él en 1000 pedazos. Víctor pensó en suicidarse, lanzarse a las alambradas y dar fin a esa sinrazón, pero nos cuenta él mismo que se conjuró para no hacerlo, para no sucumbir. Las personas en esos campos de la muerte pasaban por la más absoluta denigración y crueldad a la que un ser humano puede ser sometido. Seguían sobreviviendo, pero cada día con menos fuerzas, de tal forma que la desesperanza lo llevó a pensar que la muerte era la salida. Esta vez un compañero de barracón le salvó la vida, logrando sobreponerse y como de un impulso interior sacó las fuerzas para reconstruir el manuscrito destruido el primer día de su internado. Fue cuando un brote de tifus que afectó a casi todos los prisioneros y sus terribles efectos provocó en Víctor y en otros prisioneros el intentar permanecer despiertos la mayor parte de la noche, de tal forma que redactaba discursos mentales y empezó a reconstruir el manuscrito, redactándolo en taquigrafía y garabateándolo en pequeños trozos de papel. Así pasaron 18 noches de fiebre y prácticamente en vela, con la esperanza que las notas sirvieran de guión para rehacer el libro, su obra. Finalmente llegó la liberación, el 27 de abril de 1945, pero con la liberación, con su libertad, no finalizaron sus sufrimientos. Exhausto psicológicamente, quebradizo, necesitaba tiempo para encarar el tránsito hacia una vida normal tras los años de intensa tensión reprimida. El último día que permaneció en Múnich, antes de iniciar el regreso a Viena, se enteró con detalle de la muerte de su madre. No pasó la primera selección al ingresar en el campo de concentración y la condujeron directamente a las cámaras de gas 4 días después. Pocos días después confirma su descorazonada sospecha. Su mujer, de apenas 25 años, dejó la vida en el campo de Bergen-Belsen unos meses atrás. La amarga añoranza de su mujer despertó en Viktor Frankl otro inhumano recuerdo. Al ingresar en el campo, su esposa se encontraba embarazada y los nazis no permitían dar a luz a las mujeres judías. A pesar de todo, de estar roto emocionalmente, decide posponer cualquier decisión personal hasta terminar el libro que intentó reescribir en Auschwitz. La tarea resultó más sencilla de lo previsible porque Paul Pollack guardaba una vieja copia del manuscrito que Frank le entregó en custodia. Junto con los apuntes del campo y el viejo manuscrito, pronto acabó la redacción definitiva.
Como ya hemos comentado, hasta la tercera edición el libro no se configuró como mundialmente lo conocemos, el titulado El hombre en busca de sentido. El éxito fue absoluto e impactante. La suma de ejemplares vendidos en los Estados Unidos superó la cifra de 9 millones de ejemplares. Se registraron después 149 ediciones traducidas a más de 20 idiomas. Llegó a considerarse una historia ejemplarizante y paradójica. Su importancia es tal que la Library of Congress, en Washington, lo ha declarado como uno de los 10 libros de mayor influencia en Estados Unidos. Pero ¿por qué es un libro tan importante? ¿Cuál es la aportación a la humanidad? ¿Qué podemos aprender de él? La respuesta a estas preguntas las podemos encontrar en un artículo de Adrián Espinosa, que en 9 puntos, denominados 9 lecciones de vida de un sobreviviente del Holocausto. La primera, la existencia como única posesión. Víctor nos cuenta cómo lo despojan de todo desde el primer día: familia, dignidad y algo que él consideraba como la obra de su vida, un manuscrito con el que estaba trabajando y representaba su vida profesional. En ese momento solo te queda tu propia existencia y conciencia. Todos los esfuerzos de los prisioneros se concentraban en una única tarea: sobrevivir un día más. La existencia es la única posesión que se debe valorar ante todo. La segunda lección de vida es la apatía ante la muerte emocional. Los sentimientos manifiestos de la vida diaria eran destruidos para dar paso al asco, la indiferencia y el horror. La enfermedad, la agonía y la dura realidad ya eran cosas tan comunes para el prisionero que dentro de poco tiempo ya no le causaban ninguna sensación ni conmoción, ya era todo normal. Nunca normalices la injusticia, la violencia y el dolor que te rodea. Permítete sentirlo todo. La tercera lección es que debemos intensificar la vida interior. Existía una cierta añoranza de la vida anterior del prisionero, y es justo por eso que en él florecían sentimientos de apreciación hacia la belleza del arte y de la naturaleza. El propio Víctor constató esto cuando observó a 2 prisioneros viendo el resplandor del cielo en un charco de agua, y uno de ellos le comentó al otro: «Qué bello podría ser el mundo». Pero no es necesario que vivas la peor tragedia para apreciar estos detalles. Debes permitirte disfrutar de la vida y de las cosas que la hacen maravillosa. Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke. Al hombre, al ser humano, se le puede arrebatar todo menos su propia libertad. Esa es la cuarta de las lecciones. Es el último de los derechos humanos. La elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir nuestro propio camino. Aférrate y defiende esa libertad y defiéndela hasta el final. Dar sentido al sufrimiento, quinta lección, permite darte el tiempo suficiente para encontrar el sentido y la lógica detrás de tus sentimientos. Frank decía: cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho sufrimiento, pues esa es su sola y única tarea. Ha de reconocer el hecho de que él está solo en el universo, que nadie puede redimirle, ni sufrir en su lugar, y que su única oportunidad reside en la actitud que adopte al soportar su carga. La actitud más enriquecedora no necesariamente es la más fácil, es descubrirle un sentido al sufrimiento. La sexta lección es que la vida tiene sentido en cualquier circunstancia. Si una persona no puede encontrar un sentido a su sufrimiento, tenderá a la desesperanza, según afirma Frank. Pero si la persona es capaz de encontrar un sentido a su desdicha, puede convertir su tragedia en un logro, en una forma de superación. Esta lección nos deja que la vida tiene sentido, pase lo que pase. El aprendizaje número 7
es la forma de cómo acepta el hombre su destino. Es determinante en su vida. Aun en las condiciones de vida más precarias se puede conservar una dignidad, un valor. También se puede ser presa de las circunstancias terribles del entorno y perder toda esperanza y dignidad humana. O por el contrario, se puede encontrar una forma de creer espiritualmente. Aquel prisionero que perdía la fe estaba condenado y terminaba sujeto al aniquilamiento físico y mental. En el número 8 situamos al hombre y nos habla de los hombres decentes e indecentes. Frank hace referencia a los guardias de las SS. Meditaban sobre cómo era posible que aquellos hombres hubieran llegado a ese grado de adormecimiento de los más básicos sentimientos y valores naturales. Se habían endurecido hasta el límite, pero aún quedaba alguno que esbozaba algo de bondad. Cuenta que un comandante de la SS compró medicamentos para alguno de los prisioneros. Ante esto reflexiona, ¿qué es en realidad el hombre? Es el que decide lo que es el que ha inventado las cámaras de gas, pero también es el ser que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. En definitiva, el hombre puede ser capaz de lo peor y de lo mejor. Es el que decide qué camino escoge, si ser un hombre con principios y valores como la bondad, la honestidad, la empatía hacia otros, o ser aquella persona que se deja llevar por la ira, el odio o la envidia. Y por último, la muerte como responsabilidad frente a la vida. Este es el 9º aprendizaje que obtenemos de Viktor Frankl. Dice que la muerte le da pleno sentimiento a la vida. Tiene la experiencia del campo de concentración para avalarlo. Sin embargo, es obvio que no todos tenemos vivencias parecidas. No obstante, sugiere vivir con la actitud más digna, con el mejor esfuerzo. No necesitamos ver la muerte en los ojos para valorar la vida. Vamos llegando al final de mi 29º podcast, el dedicado al libro El hombre en busca de sentido y de su autor, Viktor Frankl, que nos contó su historia, la historia de cómo un hombre necesita encontrar un sentido que lo guíe y le ayude a superar las adversidades. Nos dice que un hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante los demás, ante la familia, ante el país, no puede rendirse ni malgastar su vida en cosas triviales. En todo caso, de nosotros depende rendirnos, lamentarnos o tratar de acomodarnos e incluso aprovecharnos del desastre que vivimos. O por contra, trabajar con decisión y pasión por salir de él, estando incluso dispuestos a pagar las consecuencias de nuestra opción por la libertad y la dignidad para todos. Nos habla de resiliencia. El hombre en busca de sentido es la narración autobiográfica de una persona que, a pesar de haber padecido los más atroces sufrimientos físicos y morales, es capaz de mantenerse sin aparentes daños y, en su caso, sobreponerse a ellos. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las desgracias traumáticas de la vida a través del amor y de las relaciones emocionales significativas. Si Frank había conseguido mantenerse a flote en las peores circunstancias que uno puede imaginar, ¿por qué no podríamos hacer nosotros lo mismo en las nuestras, que son mucho más favorables? And that haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like... Hemos hablado de un libro y de un hombre que ha dejado un gran legado a la humanidad. Recibió más de 40 doctorados honoris causa, publicó otros 30 libros y fue maestro de las universidades más prestigiosas del mundo, incluyendo la Universidad de Harvard, la de Stanford y la de Viena. Murió en 1997, poco después de haber realizado su primer vuelo como piloto aficionado. Tras el mayor desastre de la humanidad y sufrir la mayor de las degradaciones a que un ser humano puede sometérsele, vivió una vida plena, dedicada a la ayuda de los demás. Nos ha enseñado que la voluntad de sentido es lo que permite impulsar la vida. ¿Cómo se logra encontrar ese sentido? Víctor nos señala que hay 3 caminos para lograrlo. La creación es lo que tiene que ver con la capacidad de expresarse, de comunicarse, por ejemplo, de escribir. La experiencia afectiva, trascendental, tiene que ver con la interacción entre personas, la capacidad de relacionarse y de las vivencias de sensaciones. Y por último, la actitud hacia el sufrimiento. Con ello nos habla de la capacidad para superar el sufrimiento que vivió en su propio ser, al ser despojado de todo y quedarse con el número 119.104.
y, como hemos comentado anteriormente, no quiso quitarse la vida, sino ponerla al servicio de los demás, aliviar en lo posible su dolor. Así fue aprendiendo el arte de vivir y comprendió que hasta las cosas más pequeñas pueden originar las mayores alegrías. La plenitud de la vida está en el amor, en vivir para algo, para alguien, en ayudar a cada persona a descubrir y realizar su misión en la vida. Despediremos el podcast de hoy con una gran reflexión de otro de sus libros. La vida como tarea. Ser hombre es ir más allá de uno mismo. La felicidad no hay que buscarla por sí misma. Es una consecuencia. Es el fruto maduro de una vida de entrega a los demás, de una misión cumplida, olvidándose de uno mismo. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never... Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast, donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso será otro día.